El 28 de julio de 2024, ciudadanos amanecieron en sus centros de votación para una jornada electoral sin precedentes que analistas catalogan como una ruptura definitiva entre la élite gobernante y la base social que alguna vez les llevó al poder. A un año del proceso electoral del 28 de julio, vale la pena justamente, primero, recordar lo que fue esa gesta, hacer un ejercicio de memoria y reivindicar la aspiración genuina de cambio democrático que quieren los venezolanos. En un proceso sin condiciones, millones de personas salieron masivamente a las urnas. Al caer la noche, el Consejo Nacional Electoral anunció a Nicolás Maduro como ganador del proceso con 51.95% de los votos. Sin embargo, no contaban con que la oposición verificaría y publicaría las actas de votación, las cuales mostraban a Edmundo González Urrutia como ganador con 64.4% de los sufragios. Que son las mismas actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, que son las mismas actas que tiene el PSUV en sus manos, y eso fue lo que pasó. No pudieron publicar los resultados porque no hay forma de alterarlo, a menos que sea esta forma burda de no dar a conocer resultados, de no publicar nada y de, bueno, mira, aquí hay que creer la palabra de lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Eso fue lo que pasó, eso se ha mantenido en ninguno de los eventos de las ficciones electorales que han sucedido. Tanto la del 25 de mayo como esta, se han publicado los resultados. El CNE da unos números que, bueno, hay que creer, pero no hay manera de verificarlo. A un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado los resultados mesa por mesa de aquella votación. Sin embargo, ha realizado nuevos eventos que especialistas alertan han profundizado la desconfianza en el sistema electoral con candidatos funcionales y sin representación popular. Y lo que hemos visto es no solamente cómo el grupo en el poder se ha mantenido pues cometiendo un fraude electoral y además se ha mantenido por la represión, por el terrorismo de Estado, como lo ha calificado la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además pues ha estado llevando adelante procesos que llamaremos de ficción electoral que se parecen a las elecciones. En la memoria de los venezolanos están los hechos ocurridos el 28 de julio y los días posteriores, como una herida abierta que cambió la manera de ver y hacer política en Venezuela. Un año después de denunciar fraude en las presidenciales de Venezuela, los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia mantienen un liderazgo sólido pero con signos de desgaste, según analistas, en un contexto marcado por el exilio, la clandestinidad y una creciente desmovilización opositora. Machado y González, abanderados de la Plataforma Unitaria Democrática, acusaron el 28 de julio de 2024 al Consejo Nacional Electoral fraude tras los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro, lo que desató protestas y luego su distanciamiento del país. Hoy, Machado permanece en la clandestinidad y se comunica por redes sociales, mientras que González reside en España y busca apoyos internacionales para su causa. El politólogo Ricardo Ríos advirtió que su influencia interna está mermada por la falta de libertades y la represión, mientras que Piero Trepizione señaló que la oposición necesita estrategias más amplias que el solo voto para tener una acción política efectiva. Este domingo, el oficialismo ganó al menos 285 de las 335 alcaldías en disputa, en unos comicios boicoteados por la mayoría opositora. Para la consultora política Beatriz Fernández, en Venezuela se anuló el sentido democrático de votar, pero los líderes deben buscar formas de sorprender al adversario y rescatar lo político, incluso en un contexto de autoritarismo. Hoy todos tenemos tareas. Primero, la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela. Así como desobedecimos a la tiranía y los dejamos humillantemente solos el día de ayer,
Nos preparamos para la acción cívica el día que se requiera. Hoy solo se sostienen por el terror y eso es un clavo ardiente que los consume. En el campo de lucha que escojan, allí también combatiremos y los derrotaremos. Cueste lo que cueste, dure lo que dure. El 28 de julio del 2024 ocurrió un quiebre irreversible en nuestra historia. Ese día cambió todo para siempre. Ha quedado para la historia como el Día de la Soberanía Popular. Tú fuiste protagonista, tú lo viviste, tú sabes lo que pasó. En un mensaje publicado en sus redes sociales, González sostuvo que la lucha ha evolucionado hacia una etapa más difícil y peligrosa, marcada por la represión. Recordó que fueron necesarios muchos esfuerzos para que la voz de los venezolanos se expresara en las urnas. Hubo que superar centenares de obstáculos y atropellos hasta que finalmente se alcanzó el objetivo. Al día de hoy, en Venezuela, existe un mandato claro, popular y soberano que exige el cambio que nuestro país necesita. Esta verdad es evidente y reluce ante el mundo entero, pero también es evidente que desde entonces nuestra lucha ha pasado a un nuevo nivel mucho más difícil y peligroso. Desde el pasado 28 de julio, los venezolanos luchamos para hacer que ese mandato soberano se lleve a efecto. Como nación hemos asumido una lucha desigual entre ciudadanos que defienden sus derechos y un grupo armado al que solo le queda ahora la violencia. En esta lucha, nuestro pueblo sufre toda clase de injusticias. González denunció que la lucha que encabeza ha pasado en los últimos 12 meses. Más de 2.500 personas han sido detenidas por motivos políticos, lo que también ha afectado a sus familias. Conocemos bien de primera mano esta situación y la vivimos a diario con mis yernos secuestrados. La excarcelación de algunos viene seguida por el secuestro de otros en esta escalada represiva que ya ha afectado directamente a miles y miles de personas. Así lo atestiguan los organismos nacionales e internacionales que denuncian la violación masiva de los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. También reconoció la resistencia de María Corina Machado, a quien describió como una figura clave de esta lucha. Su enorme presencia hace que a veces se olvide la difícil situación desde la cual sigue trabajando sin descanso cada día. A pesar de todo esto, seguimos avanzando. No hay forma de perder el terreno ganado hasta ahora. Se trata de hacer cumplir lo que está pendiente. Venezuela está unida en la voluntad de alcanzar esa meta. Al final del día, y tal como ya se ha demostrado muchas veces, los venezolanos hemos encontrado siempre el modo de imponer la voluntad soberana de nuestro pueblo. Gracias al coraje y determinación de los ciudadanos, aseguró que la situación actual en Venezuela va a pasar. Reiteró que el compromiso con el país permanece firme, asegurando que la oposición sigue trabajando todos los días dentro y fuera del país porque asegura que la lucha es hasta el final y porque la verdad conquistada el pasado 28 de julio señala el camino para que se imponga también la libertad y la justicia. La organización documenta persecuciones, detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas a políticos presos en un nuevo informe cuando se cumple un año de las controvertidas elecciones presidenciales que permitieron a Nicolás Maduro seguir en el poder, pese a las denuncias de fraude de la oposición. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció que las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos. Indicó que las recientes excarcelaciones de personas detenidas arbitrariamente no ocultan el hecho de que cientos de presos políticos siguen tras las rejas. Desde la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024, han lanzado una campaña represiva denominada Operación Tuntún, destinada a intimidar, acosar y perseguir a la población, especialmente en zonas populares, donde miles protestaron contra los resultados electorales.
De acuerdo con Human Rights Watch, estas acciones han incluido asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, al tiempo que organizaciones de derechos humanos como Foro Penal contabilizan 853 presos políticos en Venezuela hasta el 21 de julio pasado. Además, Human Rights Watch detalló que muchos detenidos han sido acusados de delitos ambiguos como incitación al odio y terrorismo, enfrentando penas de hasta 30 años de cárcel. A pesar de las recientes excarcelaciones anunciadas el 18 de julio, que incluyeron a 80 personas, Human Rights Watch subrayó que estos procedimientos forman parte de una estrategia de puerta giratoria. Juanita Goebertus insistió en que los gobiernos extranjeros no deben caer en manipulaciones del régimen venezolano, pues Maduro lleva años aplicando un patrón de puerta giratoria. Finalmente, Human Rights Watch llamó a la comunidad internacional a aprovechar próximos eventos internacionales como la cumbre Unión Europea-CELAC en Colombia y la canonización de 2 ciudadanos venezolanos por parte del Vaticano en octubre para presionar por avances significativos en materia de derechos humanos. Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron este domingo un acuerdo arancelario que fija un gravamen del 15% a productos europeos y contempla compras comunitarias de energía y equipamiento militar estadounidense, lo que permite evitar una guerra comercial a partir del 1 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el pacto tras reunirse con sus equipos en el complejo de golf del líder republicano en Turnberry, en el oeste de Escocia. Trump afirmó que, en virtud del acuerdo, la Unión Europea se compromete a comprar energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares e invertir otros 600.000 millones adicionales, además de incrementar sus adquisiciones de material militar. Por su parte, von der Leyen confirmó que el pacto incluye un arancel fijo del 15% para la gran mayoría de las exportaciones europeas, en lugar del 30% que Washington amenazaba con aplicar si no se alcanzaba un consenso antes del 1 de agosto. La presidenta de la Comisión también defendió las concesiones hechas por la Unión Europea al destacar que el acuerdo aporta certidumbre y estabilidad a las empresas europeas frente a un escenario de creciente imprevisibilidad. Además, se acordaron aranceles cero bilaterales para una serie de productos estratégicos, entre ellos componentes aeroespaciales, determinados químicos, productos agrícolas, recursos naturales y materias primas. Donald Trump mostró su decepción con Vladimir Putin porque al término de las 4 o 5 conversaciones que ha mantenido con él continúa atacando, asegura Trump, a ciudades de Ucrania y sostuvo que reduciría ese plazo que le anunció el pasado 14 de julio y que comenzó el 22 del mismo mes. Trump, como ya afirmó en otras ocasiones, se mostró decepcionado con la actitud de Putin porque tras mantener conversaciones vuelve a atacar a Ucrania. Entre tanto, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, agradeció este lunes al presidente estadounidense que vaya a acortar el plazo de 50 días que dio hace 2 semanas a su homólogo ruso para que acceda a firmar un acuerdo de paz. El reporte de la Guardia Costera del Caribe neerlandés señala que en el operativo intervinieron un avión de este cuerpo de seguridad y un barco patrullero Metal Shark que logró interceptar la lancha en el mar y la llevó al punto de apoyo de Savaneta en la isla. Aunque el comunicado oficial no especificó la nacionalidad de los pasajeros, fuentes vinculadas al caso dijeron al portal Crónicas del Caribe que todos son ciudadanos venezolanos. La embarcación habría zarpado presuntamente desde el estado Falcón al occidente de Venezuela. Indicaron que en total había 16 hombres indocumentados. De estos, 2 fueron detenidos y los otros 14 fueron entregados al personal de Guardanos Costa, el organismo arubeño encargado de los asuntos migratorios. El reporte indica que el avión avistó la embarcación sospechosa mientras se dirigía a la isla. De inmediato se notificó a los equipos de respuesta rápida, incluyendo una lancha patrullera que consiguió interceptar el navío poco después. La intercepción de esta lancha
avalancha se suma a una larga lista de casos recientes de migración irregular desde Venezuela hacia las islas del Caribe neerlandés como Aruba, Curazao y Bonaire. En los últimos años, estas rutas han ganado notoriedad por la alta peligrosidad del trayecto y las condiciones precarias en las que viajan los migrantes. A través de su cuenta en X, Sairán Rivas denunció que quienes mantienen detenidos a los presos políticos en Venezuela se niegan a respetar su derecho a la visita familiar, tal como lo establecen las leyes nacionales y las reglas Mandela. Indicó que algunos llevan meses, otros cumplen un año y sin el abrazo ni el contacto con sus seres queridos. Aseguró que el aislamiento también es una forma de tortura. Sairán Rivas es pareja del exconcejal de Caracas, Jesús Armas, detenido en diciembre pasado y quien, según Rivas, permanece aislado desde entonces. La activista en derechos humanos y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos mencionó que este martes realizaron una protesta a través de redes sociales, donde exigen la liberación de los presos políticos, quienes se encuentran en aislamiento, indicando que esa acción es tortura. Entre los presos políticos en aislamiento, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, están Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, lleva 9 meses aislado. Catalina Ramos, coordinadora de asociaciones ciudadanas en 20 Venezuela, tiene 2 meses aislada. David Barroso, funcionario de la alcaldía de Maracaibo, tiene 10 meses en aislamiento. Rafael Ramírez, exalcalde del municipio Maracaibo, lleva 10 meses en aislamiento. Pedro Guanipa, funcionario de la alcaldía de Maracaibo, con 10 meses en aislamiento. Viallo Piliere, dirigente político, tiene 11 meses aislado. Enrique Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y ex candidato presidencial, lleva 6 meses en aislamiento. Luis Palox, dirigente político, permanece desde hace 7 meses en aislamiento. Jesús Armas, activista y defensor de derechos humanos, lleva 7 meses en aislamiento. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncian la grave violación a los derechos humanos que atraviesan cada uno de los presos políticos y exigen su liberación inmediata. El asedio a la residencia de políticos como Juan Barreto, la detención al exministro Rodrigo Cabezas o la espera de un salvoconducto para la abogada María Alejandra Díaz, refugiada en la Embajada de Colombia, son solo una muestra de que más allá de la oposición tradicional, en el seno del chavismo y de la izquierda venezolana también se pasan facturas por disentir, una situación que se agravó tras la elección del 28 de julio de 2024. Y esto tiene una razón, es la necesidad de sostener la mentira que Nicolás Maduro habría ganado esos comicios. Porque los militantes oficialistas de base y los militantes oficialistas medios también fueron testigos en sus centros electorales de la lectura de los resultados, ¿no? Y ellos saben que en su centro electoral perdieron y que seguramente los centros electorales de esa jurisdicción tampoco habían resultado favorecidos por el voto popular. Según la empresa encuestadora Delfos, para el mes de mayo solo un 22% de la población se identificaba abiertamente como chavista. Analistas consideran que esta desventaja numérica podría ser aún mayor, pero muchos de quienes dicen ser militantes temen represalias si muestran su descontento. Lo que prima lo interno del oficialismo es una absoluta desconfianza, ¿no? Hay mecanismos de seguimiento, de persecución, no solamente contra los opositores, sino contra los diferentes grupos. Y además, creo que la detención de Enrique Márquez, por ejemplo, es una señal, es un mensaje para esos grupos del oficialismo que pudieran estar descontentos y que pudieran generar algún tipo de crítica o de fricción al interno de la coalición dominante. Todo lo demás se perdona dentro del chavismo, la corrupción, el tráfico de influencia, la ineficacia, pero lo único que se castiga precisamente es la deslealtad política, y con la detención de Tarek El Aizami y con algunos de sus círculos que participaban en ese grupo, en esa tendencia, también se ha querido mandar a lo interno del oficialismo un importante mensaje sobre que quien cuestione, quien piense que va a sobrevivir sin Nicolás Maduro va a tener unas duras represalias. Algunos han tenido la oportunidad de salir del país, otros se han quedado, pero han tenido que silenciar, o han tenido que autocensurarse. Y bueno, y hay otros que han tenido que simular mantenerse todavía dentro de la estructura del PSUV,
para no mostrar su disidencia. Esta es una realidad cruda. Todo el mundo lo sabe a gritos, por cierto, dentro del PSUV, que tienen muchos personajes que son disidentes, pero que no son capaces de dar el paso porque los tienen prensados, como se dice comúnmente. Especialistas señalaron con preocupación que el espacio cívico en Venezuela no para de estrecharse, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional alertan que cada vez el mayor control del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial y la Fiscalía se traduce en menos espacio para la disidencia, venga de donde venga. De acuerdo a los antecedentes recopilados, Junior Castillo Betancourt era conocido como el Papa del Tren de Aragua, debido a la importancia jerárquica en la agrupación criminal. El jefe de la región policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez, informó que el sujeto estaba prófugo en Venezuela y contaba con una notificación roja de Interpol por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada y asociación para delinquir. Se logra establecer que uno de estos sujetos que daba algunas órdenes, sobre todo para el tema de la asociación del tráfico de droga, estaba detenido en la cárcel de Valparaíso con un nombre, y posteriormente el grupo y Fuerza Tarea logra establecer por documentación que aparece de las autoridades venezolanas sobre los 17 más buscados o pertenecientes al tren de Aragua, que estaban fugados desde la cárcel de Tocorón. Logran establecer una similitud entre el número 10 de esa organización y el que se encontraba recluido en la cárcel de Valparaíso. Por lo tanto, este grupo, los detectives, en la parte investigativa y científica, comienza junto al trabajo mancomunado con el Ministerio Público, SACFI de Valparaíso, logran realizar las coordinaciones con los agregados o la agregada de Colombia, quien le quedaba la cercanía para realizar las averiguaciones, como también a través de Interpol, estableciendo con el tiempo de que efectivamente correspondía a la misma persona. La Policía de Investigaciones de Chile informó que alias el Papa del Tren de Aragua huyó desde la cárcel de Tocorón de Venezuela durante el año 2022 y se encuentra detenido en Chile desde 2023, pero con nombre falso. Ingresó por ser sorprendido con drogas, logrando ser identificado con su verdadera identidad por el trabajo de investigaciones de la policía. Ucrania exigió este martes justicia al cumplirse el tercer aniversario de la masacre de Olenivka, donde más de 50 prisioneros de guerra, todos del regimiento Azov, murieron mientras estaban en cautiverio ruso. Así, las familias y defensores de derechos humanos consideran esta matanza un asesinato deliberado, cuyas circunstancias completas aún se desconocen. La conmemoración de la tragedia coincidió con un nuevo ataque aéreo ruso contra una prisión en la región ucraniana de Zaporilla, en el sur del país, que dejó 17 presos muertos. En la noche del 28 al 29 de julio de 2022, varias explosiones sacudieron un barracón en el campo de prisioneros de Olenivka, controlado por Rusia, en la región oriental de Donetsk, donde se encontraban cientos de soldados capturados del regimiento Azov. Estos combatientes se habían rendido tras casi 3 meses de asedio en Mariupol, obedeciendo órdenes del presidente Volodymyr Zelensky, con la expectativa de que fueran tratados conforme al Convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra y eventualmente intercambiados por prisioneros rusos. En cambio, 53 murieron y 150 resultaron heridos cuando un incendio consumió sus dormitorios mientras dormían. Según una declaración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el daño probablemente fue causado por un proyectil disparado desde territorio controlado por Rusia. Según la organización defensora de derechos humanos Provea, el Ministerio Público venezolano no ha emitido pronunciamiento sobre el estatus de las averiguaciones sobre los 25 asesinatos ocurridos en el marco de las protestas postelectorales de 2024. Asegura que continúan sin ser investigados y en total impunidad. Así lo denunció la ONG a través de un mensaje publicado en la red social X. Provea subrayó que uno de los hechos más graves, conocidos como la masacre de San Jacinto, permanece sin esclarecer. El hecho ocurrió el 29 de junio de 2024 en Maracay, cuando presuntos agentes de la fuerza pública abrieron fuego contra la manifestación en la redoma de San Jacinto, dejando 7 fallecidos.
La ONG recordó que entre las víctimas se encuentran los civiles Rancés Daniel Izarra Bolívar, Antonio David Moya Mantía, Jesús Gregorio Tobar Perdomo, Jesús Ramón Medina Perdomo, Gabriel Ramos, Andrés Alfonso Ramírez Castillo y el guardia nacional José Antonio Torrents Blanca. Provea recordó que de acuerdo con el protocolo de Minnesota y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad. La ONG reiteró que los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y pidió que se investigue tanto a los posibles autores materiales como a las cadenas de mando. Estas imágenes cumplen un año este miércoles 30 de julio. Ese día, en medio de protestas postelectorales que dejaron prisioneras a más de 1.500 personas, fue detenido el coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Superlano, junto a su equipo. ¡Suéltalo! 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 Desde aquel momento, Aurora Silva se divide entre Barinas, donde están sus pequeñas hijas, y Caracas para llevarle comida a diario a su esposo, aunque solo la ropa sucia que le entregan los custodios en el helicoide es el indicativo de que sigue con vida. El no tener conocimiento oficial o certero de cómo se encuentra él físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, pero nos lo imaginamos cómo puede estar una persona un año incomunicado sin saber absolutamente nada de su familia, y ese dolor que quizás él vive allí adentro lo vivimos nosotros acá afuera. Freddy cumple hoy 12 meses totalmente aislado e incomunicado, donde a lo largo de estos 12 meses nuestra única fe de vida ha sido el recibir la ropa sucia. Difícil para toda la familia, nuestra vida dio un cambio por completo del cielo a la tierra. La incertidumbre se ha hecho evidente también para las hijas pequeñas del político de 7 y 3 años, quienes a diario rezan por la vuelta de su padre a casa sano y salvo. Verlas llorar, verlas suplicarle a Dios que les devuelva a su papá, que quieren ver a su papá en casa, y que a tan corta edad pues hayan tenido que pasar por esto, vivirlo. Y así como mis hijas, miles de familias, de niños sufren la ausencia de su papá en la actualidad. En varias oportunidades mis hijas me han preguntado si su papá está vivo o está muerto, porque no lo han podido ver. A pesar de su corta edad, están claras en el tiempo y saben que cumplen un año sin ver a su papá. Mientras tanto, Aurora de Superlano continúa día a día exigiendo justicia por el caso de su esposo, que no ha podido contar con defensa privada ni acceso al expediente. Su único delito ha sido pensar distinto y defender la voluntad del pueblo venezolano. Nunca imaginé tener que pasar por todo esto o sentir lo que me podía pasar realmente, sino eran conversaciones que teníamos, pues sí lo habíamos conversado. Sin embargo, creo que es lo menos que yo puedo hacer por Freddy. Yo no voy a descansar hasta que Freddy esté libre. El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en beneficio de Aurora Silva Uzcategui y sus 2 hijas, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo de daño irreparable en Venezuela. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo, explicó que el registro tiene como objetivo facilitar la logística y estimar la participación de personas a las diversas actividades por la canonización en Roma, Caracas e Isnotú, aunque no garantiza acceso directo a las ceremonias. Monseñor Raúl Bior invitó a los venezolanos a prepararse. Dijo que este preregistro ayudará a organizar mejor las canonizaciones de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. También destacó que el proceso es gratuito y abierto tanto para residentes en Venezuela como para quienes asistirán desde el extranjero.
El formulario está disponible en la página web www.arquidiocesiscaracas.com y en ella se solicita información básica como nombre completo, fecha de nacimiento, tipo de vida y correo electrónico. La inscripción, aunque voluntaria, permitirá a las autoridades eclesiásticas organizar con mayor precisión los actos litúrgicos y las celebraciones locales. La canonización de ambos beatos fue confirmada por el Papa León XIV en junio, durante un consistorio ordinario público celebrado en el Vaticano, cuya fecha quedó establecida para el próximo 19 de octubre. Junto a ellos, otros 6 beatos también serán elevados a los altares. El sismo se registró a las 8:25 hora local japonesa, así lo informó la Agencia Meteorológica de Japón, que estimó una magnitud preliminar de 8 que revisó después a 8.7 y posteriormente a 8.8. Los servicios de emergencia rusos registraron este miércoles olas de 3 a 4 metros de altura en las costas del sureste de la península de Kamchatka, donde se produjo hoy un terremoto de magnitud 8.8. El sismo ha sido el más potente en esa región del lejano oriente ruso, bañada por el Océano Pacífico desde 1952, según informó hoy el Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia en su canal de Telegram. El mismo centro añadió que en las horas siguientes se produjeron más de 30 réplicas de entre 2 y 5 de magnitud en la península, una de las zonas de más actividad volcánica y sísmica del planeta. A pesar de la llegada y el impacto de las primeras olas en las costas de Hawái, tras el terremoto ocurrido en Rusia, autoridades locales rebajan el nivel de alerta por posible tsunami en el archipiélago estadounidense. En Colombia, el alerta roja se mantiene en el Chocó, con evacuación inmediata de playas y tierras de baja mar. La ciudad inglesa de Birmingham dio su último adiós este miércoles a Ozzy Osbourne, su príncipe de las tinieblas, en un emotivo cortejo que llevó el féretro del rockero a través de puntos emblemáticos de la urbe ante miles de personas que abarrotaron las calles. Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones del llamado puente de Black Sabbath, donde se encuentra el banco dedicado al grupo del que fue vocalista, se llenaron de fanáticos del grupo que vistieron camisetas y chupas de cuero con su nombre, junto a carteles con mensajes de despedida. En torno a la 1 hora local, la procesión con el coche fúnebre, escoltado por la policía y seguido de varios furgones con familiares y amigos, comenzó a discurrir por distintos puntos de la ciudad, como el Villa Park, el estado de Aston Villa, del que era aficionado. Allí tuvo lugar hace 3 semanas su último concierto, Back to the Beginning, con el que Black Sabbath cerró su carrera, acompañados por artistas como Metallica, Aerosmith, Anthrax o Guns N' Roses. El punto álgido se alcanzó en Broad Street ante los gritos y cánticos de los seguidores, que vivieron la despedida en un ambiente más festivo que triste, en el que prevalecieron los buenos recuerdos hacia el hijo pródigo de Birmingham. El ministro de Interior de Venezuela desestimó cualquier información o especulación proveniente de la oposición en relación a la activación de la licencia Chevron en el país, tildando sus declaraciones como ficción. Sí, porque ustedes saben que dijeron, no, es que Chevron viene a Venezuela o Chevron viene a Venezuela a llevarse el petróleo. Ajá. ¿La platica, pues? que nosotros vienen a buscar petróleo a Venezuela y se lo llevan así nada más. Es de carácter privada la licencia, es de carácter privada. La semana pasada, Reuters informó que Estados Unidos se estaba preparando para otorgar nuevas autorizaciones a socios claves de la estatal venezolana PDVSA, comenzando por Chevron, para permitirles operar con limitaciones en la nación de la OPEP e intercambiar petróleo. La autorización emitida en forma privada al productor petrolero estadounidense abre una nueva ventana para su negocio petrolero en Venezuela, solo 2 meses después de una fecha límite establecida previamente por Washington para que los socios de empresas conjuntas de la empresa estatal PDVSA liquidaran las transacciones, incluidas las exportaciones de petróleo. A través de un video publicado en las redes sociales, las hermanas de José Riera piden conocer cómo y dónde se encuentra su hermano, exigen una fe de vida. El último contacto que tuvimos con nuestro hermano fue el sábado 26 de julio y hasta este momento las autoridades
oficialmente no nos han dado ningún reporte de su ubicación, de su paradero. Sin embargo, de manera extraoficial, nos enteramos por testigos de la zona, de la estación o de la zona Dos Caminos, Estado Miranda, que nuestro hermano fue detenido arbitrariamente por cuerpos de seguridad del Estado. Desde ese momento iniciamos un recorrido por cada uno de los cuerpos policiales de la zona. Hemos visitado centros de reclusión, centros de detención, y hasta el momento nos dicen que no se encuentra en ninguno de esos lugares. Nadie nos da razón de nuestro hermano, nadie nos da razón. Es por ello tenemos miedo. Realmente sí tenemos miedo, porque tememos por su vida, tememos por su integridad física, tememos porque realmente en estos momentos no sabemos cómo se encuentra nuestro hermano, no sabemos si ha comido, no sabemos si ha dormido, no sabemos cómo está su salud. Nuestro hermano José es un excelente ser humano, de incalculables valores, un buen padre, un buen hijo, y que forma parte de esta familia que está en una incertidumbre dolorosa en estos momentos. Elevamos nuestra voz a las autoridades de todo el país para que nos permitan ver a nuestro hermano, que nos digan dónde se encuentra nuestro hermano José. Y pedimos que por favor se le den todos sus derechos, no se le viole su derecho a la defensa, que no se le viole su derecho a poder tener contacto con sus familiares, con nosotros. Exigimos también y pedimos una fe de vida, de que aparezca sano y salvo. Y pedimos con el corazón en la mano, realmente exigimos la libertad de nuestro hermano José. Pedimos que aparezca y que vuelva sano y salvo a su casa, porque no vamos a dejar de buscarlo, no vamos a dejar de exigir por él, no vamos a dejar de nombrarlo. José Riera es miembro del Encuentro Nacional de Activistas del Partido Voluntad Popular y se encuentra desaparecido desde el sábado 26 de julio. En las últimas semanas, alrededor de 40 críticos a Nicolás Maduro han sido detenidos. Un informe publicado este jueves por la Red Electoral Ciudadana, que incluye a varias ONG, señala que el Consejo Nacional Electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, sin publicar los resultados desagregados, lo que consideran una violación expresa de la legislación nacional. La Red Electoral Ciudadana denunció que el Consejo Nacional Electoral ha incurrido en una recurrente transgresión al marco normativo, incluyendo el irrespeto a las normas relacionadas con los actos postelectorales, la no publicación de los resultados disgregados y la ausencia de auditorías tras las votaciones. Estas irregularidades han generado una oleada de protestas cívicas en todo el país ante la discrepancia entre los resultados oficiales y los indicios acumulados por la ciudadanía y sectores de la oposición. El informe también destaca que el proceso electoral se cerró no como un ejercicio legítimo de soberanía popular, sino como el epicentro de una fractura institucional que reorganizó las relaciones de poder en Venezuela mediante el uso sistemático de la represión, la judicialización de la política y la apropiación ilegal del aparato electoral. Además, la Red Electoral Ciudadana advierte que la elección de gobernadores y diputados celebrada en mayo pasado parece marcar una nueva etapa en los procesos electorales en Venezuela, caracterizada por la falta de condiciones y garantías electorales, así como la manipulación de las cifras electorales. Según el informe, se consolida un modelo autoritario que utiliza los comicios como mecanismos de control, sin posibilidad real de alternancia. Ante esta situación, las organizaciones consideran impostergable una respuesta clara, articulada y estratégica que reafirme el compromiso con la recuperación del orden democrático. La organización denunció este jueves que la mujer con 38 semanas de embarazo presenta un cuadro clínico delicado y requiere atención médica especializada. Maikeli fue hospitalizada de emergencia debido a una crisis de tensión arterial alta que pone en riesgo su vida y la del bebé que espera, así lo indicó la ONG en sus redes sociales. La activista permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina y, según la denuncia, necesita con urgencia un ecosonograma y seguimiento obstétrico. Su fecha probable de parto es el 17 de agosto. Durante los últimos días, familiares y defensores de derechos humanos alertaron sobre el estado de salud de Borges, reiterando la necesidad de su liberación inmediata. La vida de Maikelis Borges y la de su bebé está en riesgo. Necesita ser atendida urgentemente por un médico especialista. Está a punto de una preeclampsia.
Por su parte, el Comité por la Liberación de los Presos Políticos también había advertido que la detenida presenta hipertensión arterial, niveles bajos de hemoglobina y recurrentes infecciones urinarias, síntomas que podrían desencadenar una preeclampsia si no recibe la atención médica adecuada. El fiscal tiene el deber, conforme a la regla 35 del Reglamento de Procedimientos y Prueba, de solicitar ser apartado de la situación Venezuela 1, indicó el tribunal en el punto resolutivo de la decisión. La Cámara también le instruyó cumplir con dicho deber en un plazo de 3 semanas. La regla 35 establece que los fiscales deben excusarse de los procedimientos si identifican una causa de impedimento. En este caso, la Corte consideró que las circunstancias tomadas en su conjunto son suficientes para justificar una conclusión razonable de la existencia de un conflicto, en referencia a la contratación por parte de Khan de una exfuncionaria de la Fiscalía que antes estuvo vinculada con una de las partes en el proceso. De acuerdo con la normativa, esta medida no implica una descalificación inmediata, pero coloca al fiscal bajo la obligación formal de evaluar su situación y presentar una solicitud de excusa, lo cual podría marcar un giro para el desarrollo de la causa abierta contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. En la argumentación, la Cámara de Apelaciones subrayó que la imparcialidad de la Fiscalía debe ser mantenida no solo en los hechos, sino también en la percepción pública, señalando que el interés de proteger la confianza en la imparcialidad de la Corte justifica una evaluación más estricta en cuanto a los conflictos de interés percibidos. Para el analista político Luis Peche Arteaga, la baja respuesta de la comunidad internacional ante la no publicación de resultados electorales en Venezuela contribuye a que gobiernos de otras partes de la región promuevan prácticas que contravienen los principios democráticos e institucionales sin temor a sus consecuencias. Era un buen medidor para saber hasta qué punto era capaz la comunidad internacional de llegar con relación a estas derivas autoritarias y el desconocimiento de la voluntad popular, ¿no? Creo que este precedente que se marca con esta forma de Maduro pertenecer en el poder, desconociendo de forma amplia todas las instituciones, sin prestarle atención al mandato de la comunidad internacional, a lo dicho por instituciones internacionales, básicamente quedándose a punta de fuerza, marca un precedente muy negativo porque la comunidad internacional sencillamente, digamos que se quedó de brazos cruzados o su respuesta fue muy tímida, muy tibia ante la dura realidad que se estaba viviendo en Venezuela. En la actualidad, en América Latina se permite la reelección consecutiva en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, pero solo por un periodo adicional. En cambio, la reelección indefinida se permite en Venezuela desde el 2009 y en Nicaragua desde 2014, ambas administraciones con cuestionamientos hacia la institucionalidad y el Estado de Derecho. Vemos que es algo que se está extendiendo en distintos países. Gustavo Petro hablando o su partido hablando de reelección también. Son múltiples los ejemplos de gobernantes o políticos con poder que al haber visto lo que pasó en Venezuela, que fue nada, dicen, bueno, yo también puedo hacerlo, yo también puedo quedarme, yo también voy a ver hasta qué punto puedo estirar la cuerda. Para Peche, la postura geopolítica del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos también ha sido determinante a la hora de la toma de decisiones de países americanos. Al ver un Estados Unidos mucho más enfocado en sus asuntos internos o con menos interés hacia los temas democráticos, sino incluso interesado a transar con dictadores, interesado a hacer negocios con gobiernos que no son democráticos, como lo hemos visto en el caso de Venezuela, pues también se ve como, bueno, si Estados Unidos no nos va a hacer nada, pues yo puedo seguir hacia adelante, ¿no? Para organizaciones como Human Rights Watch, decisiones como las de El Salvador están recorriendo el mismo camino que Venezuela en cuanto a la instalación de un régimen autoritario y debilitamiento de la democracia.
La jueza Sandra Heredia estableció la pena en primera instancia junto con una multa superior a los 3.400 millones de pesos colombianos, unos $822.000, y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por más de 8 años. Heredia comisionó al Centro de Servicios Judiciales de Río Negro en Antioquia, municipio donde reside el exmandatario, para que expida la correspondiente boleta de encarcelación y ordenó proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos. Uribe, de 73 años, líder y fundador de la Tolda Centro Democrático, se convirtió esta semana en el primer ex jefe de Estado colombiano condenado penalmente. Su defensa anunció que apelará a la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá en el marco de un proceso conocido en el país como el juicio del siglo. Durante la audiencia, la jueza detalló que por el delito de soborno en actuación penal se fijó una pena de 91 meses, con un aumento de 29 meses adicionales por concurso homogéneo, es decir, por la participación de varias personas. Fueron 3 testigos, de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco, señaló la sentencia. En cuanto al fraude procesal, la magistrada determinó una pena de 104 meses, pero estableció como delito base el soborno. En el fallo se lee: se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal, que adoptáramos como delito base, Voy con este párrafo. En cuanto al fraude procesal, la magistrada determinó una pena de 104 meses, pero estableció como delito base el soborno. En el fallo se lee: se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal, que adoptaremos como delito base, y sobre la misma le aumentamos en 2 años, en virtud del delito de fraude procesal. Por ello, la pena en definitiva le queda tasada en 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión. Durante el juicio, la jueza Heredia afirmó que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron suficientes para emitir un fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal. El caso captó la atención pública por el giro que dio en 2012, cuando Uribe pasó de ser denunciante a investigado, tras la decisión del magistrado José Luis Barceló de archivar la acusación contra Iván Cepeda e iniciar una causa penal contra el expresidente por presunta manipulación de testigos. Miles de jóvenes de todo el mundo han viajado a Roma y no es por turismo. Que no venimos de turismo, venimos a redimirnos un poco y a pedir perdón al Señor y a conseguir su favor. Llegan al multitudinario Jubileo de la Juventud y este viernes han participado en la explanada del Circo Máximo en Roma en una jornada de penitencia, con alrededor de 1000 sacerdotes y confesores listos para escucharlos. Y es buscar esa reconciliación con el Señor. Los jóvenes hoy tenían la opción de confesarse. Pues significa el reencuentro con Jesús. Al final es toda una unión de jóvenes del mundo que vienen a no solo disfrutar, sino también a poder revivir esa fe y poder darle importancia a Jesús, que es el centro, ¿no? En el Circo Máximo se han colocado 200 confesionarios con idiomas que van desde el italiano al español, inglés, francés, portugués y polaco, mientras que los peregrinos que hablan alemán, húngaro, eslovaco, coreano y chino tienen horarios designados. Sobre todo en el Circo Máximo se vieron las banderas españolas que han invadido Roma, ya que después de Italia los españoles son el grupo más numeroso, con cerca de 30.000 participantes. Pero también se ven banderas de Chile, de México o de Perú. Flavio, Judith y Floriano son peruanos y se muestran muy contentos por estar participando en este encuentro de jóvenes. Que ahora el Papa esté en Roma, que sea, bueno, cuasi peruano, me da mucha alegría y de verdad que me hace sentir en casa, siento que estoy en Perú. Este fin de semana llegarán los días grandes en los que se reunirán con el Papa León XIV en la explanada de Tor Vergata. La misión Crew 11 de la NASA y SpaceX despegó desde Florida en su segundo intento con 4 tripulantes hacia la Estación Espacial Internacional, donde realizarán experimentos clave para futuras exploraciones de la Luna, Marte y el espacio profundo. La cápsula Dragón, de propiedad de SpaceX, partió desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral tras un retraso este jueves por el clima y las nubes.
Los astronautas Sena Karman y Mike Finke de la NASA, Kimiya Yui de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y el cosmonauta Oleg Platonov de la rusa Roscosmos prevén llegar el domingo a la Estación Espacial Internacional para relevar a los componentes de la Crew 10 que ya pasaron 7 meses en el laboratorio orbital.